La gracia es un regalo, la gracia es un don, la gracia es un don inmerecido, y como es un regalo, significa que no te lo tienes que ganar, que no lo tienes que merecer, porque si no, no sería un regalo, sino sería una recompensa. Entonces la gracia es el regalo más grande que Dios puede darle a la humanidad. Yo creo que la gracia no hay otro regalo más grande que tú puedes recibir, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios trae con él, junto con la gracia, trae la salvación, trae la provisión, trae libertad, trae prosperidad, trae fuerza, trae alegría, trae paz, trae salud, trae sanidad. La gracia te da vida. La Escritura dice que quien recibe al Hijo, recibe la vida. Sí, que quien tiene al Hijo, tiene la vida. Que quien al Hijo libertare, será verdaderamente libre. Entonces, ¿por qué te hago esta relación del Hijo con la gracia? ¿Por qué? Porque precisamente la gracia es el Hijo de Dios. La gracia es el Hijo de Dios. La Escritura dice que es el Hijo de su amor. Es decir, el Hijo de su amor por ti y por mí. La gracia no es una enseñanza más de las Escrituras. La gracia no es una doctrina. La gracia no es un mensaje más de la Biblia, sino que la gracia es alguien. La gracia es una persona. La gracia es el Hijo de Dios. La gracia salió del interior del interior de Dios y habitó entre nosotros. La gracia no es algo, sino alguien. La gracia es Jesús. Jesús es la gracia, y lo único que tienes que hacer es recibir su gracia, recibir al Hijo para tener libertad, para tener vida, para ser próspero, para tener paz, para tener gozo. Amén. Si necesitas cualquier cosa que tú necesitas en esta vida, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te ha sido dada. Te ha sido dada por medio del Hijo, por medio de Cristo. Amén. Así que te invito a hacer nuestra oración. Te invito a hacer nuestra oración y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Bien, el título del mensaje del día de hoy es Redimidos, libres de la maldición de la ley. Redimidos, libres de la maldición de la ley. Muy bien, te comentaba que el apóstol Pablo en sus cartas, en distintas ocasiones, menciona que a él se le fue encomendado predicar el evangelio primeramente a los gentiles. A él se le encomendó predicar el evangelio a los gentiles. Y él lo menciona así, como el evangelio de la gracia de Dios. Y exhortaba a todos aquellos que, habiendo recibido el evangelio de la gracia de Dios, se habían pasado a otro evangelio diferente. Es decir, que se habían pasado de escuchar el evangelio de la gracia de Dios a el evangelio, sí, de la gracia, pero más las obras de la ley. Es decir, más las diferentes enseñanzas de acuerdo a la ley, de acuerdo a las personas, de acuerdo a los seres humanos, para ganarse el favor, para ganarse la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo decía que no había otro evangelio. Él mismo repite, dice, y no es que haya otro evangelio, no hay un evangelio diferente, solo hay uno, y es el evangelio que se me ha revelado por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que el evangelio que se le había revelado no había venido de algún ser humano. El evangelio que se le reveló al apóstol Pablo para que predicara, como él lo llamó, el evangelio de la gracia de Dios. En otras partes lo llama el ministerio de la reconciliación.
era directamente de Jesucristo. Jesucristo mismo le había revelado este evangelio. Es decir, él no lo escuchó de no lo escuchó de Pedro, no lo escuchó de Juan, no lo escuchó de Andrés, ni lo escuchó de ningún otro de los apóstoles, ni de algún líder religioso, sino que vino de Jesucristo mismo. Y uno de los puntos principales de la revelación de Pablo comienza en lo que el Padre había hecho por cada uno de nosotros por medio de Cristo, por medio de Jesús. Lo que el Padre había hecho por cada uno de nosotros por medio de Cristo. Es decir, todo lo que Jesús había hecho por nosotros, todo lo que Jesús había ganado por nosotros en la cruz. Entre ellos que Jesús había sido hecho pecado con nuestro pecado, que Jesús había llevado nuestras enfermedades, había sido hecho enfermedad con nuestra enfermedad, había sido castigado con nuestro castigo, había sufrido el abandono del Padre, la soledad con nuestro abandono, con lo que nos tocaba a nosotros. Sí, eso era parte de la revelación que se le fue dado al apóstol Pablo, es decir, todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. El título del mensaje de hoy, como te decía, es redimidos, libres de la maldición de la ley, porque precisamente eso le fue revelado al apóstol Pablo, como tú y yo hemos sido redimidos y hemos sido libres de la maldición de la ley por medio de Cristo Jesús. Gálatas 1, por favor, Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Solo para confirmar lo que te estoy comentando. Dice el verso 11 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo recibe una revelación, la revelación de Jesús mismo, de lo que el Padre había hecho por cada uno de nosotros por medio de Cristo. Como te decía, la revelación de que Jesucristo mismo era la expiación por nuestros pecados, que todos nuestros pecados habían sido remitidos a Jesús y que Él había cargado con todos nuestros pecados y había pagado el precio de esos pecados. ¿Sí? Entonces, Jesús no se levantó de la muerte hasta que acabó por completo con la potestad del diablo. Es decir, hemos sido redimidos. Si hemos sido redimidos se refiere a eso, que acabó por completo con la potestad del diablo. Ahora, ¿qué potestad tenía el diablo? La potestad que tenía sobre cada uno de nosotros. Es decir, era sumamente importante, era imperativo que Jesús no se levantara de los muertos hasta que acabara por completo con el diablo. Es decir, que lo desarmara por completo. ¿Sí? Por completo. No que lo dejara ahí moribundo, no que lo dejara ahí con una esperanza. No, era sumamente importante que Jesús acabara por completo. Y Jesús no se levantó de la muerte hasta que acabó por completo con el enemigo. La escritura dice que lo exhibió públicamente y le arrebató las llaves de la muerte. Es decir, le quitó toda autoridad al enemigo, toda la autoridad. Ahora, ¿cuál es la autoridad que le quitó al enemigo? ¿Cuál es esa autoridad? Bueno, la autoridad que tenía sobre ti y sobre mí. La escritura dice que el diablo mismo es mencionado como el Dios de este siglo, ¿sí? Dios con D minúscula. Jesús mismo le llama el príncipe de este mundo. Es decir, que Satanás tiene autoridad, ¿sí? Satanás tiene autoridad, tiene la capacidad de gobernar. Incluso la Biblia lo menciona como un padre espiritual. Es el padre espiritual de todos aquellos a quienes los controla, de todos aquellos a quienes los gobierna, a todos aquellos que están bajo su dominio, a todos aquellos a quienes los tiene esclavizados por medio del pecado. ¿Sí? Por medio del pecado. Entonces, Jesús no se levantó de la muerte hasta que acabó por completo con toda la autoridad que tenía
que tenía el enemigo, con toda potestad que tenía él. ¿Sí? Pero bueno, vamos a verlo en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, versos 13 y 14. Dice así, Colosenses 1, versículos 13 y 14. Te pido que pongas mucha atención en este versículo porque prácticamente es el versículo principal de esta enseñanza. Dice, el cual, hablando del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí donde dice el perdón de pecados, fue traducido así como el perdón de pecados, pero realmente lo que quiere decir es la remisión de pecados. Remisión de pecados. En varias partes de las escrituras te lo vas a encontrar como perdón de pecados, en otros te vas a encontrar como remisión de pecados, pero realmente lo que quiere decir es remisión de pecados, que no es lo mismo. Por ejemplo, el pecador no recibe el perdón de sus pecados, sino recibe la remisión de sus pecados. Es decir, el pecador no recibe el perdón de pecados, sino recibe la remisión de sus pecados. ¿Sí? Y el creyente que comete pecado, él sí recibe el perdón de pecados. Te lo voy a explicar un poco mejor. Espero darme a entender bien, porque a lo mejor esto a veces es un poco complicado. ¿Por qué? Porque Jesús murió, Jesús llevó tus pecados, es decir, tus pecados fueron remitidos hacia Él. Es decir, todos tus pecados fueron remitidos hacia Él, es decir, Él los llevó. Dios cargó tus pecados en Jesús, todo sobre Él, y Él los pagó por ti hace 2000 años. Pero tú todavía no nacías, es decir, tú todavía no eras un creyente. Eso significa que tus pecados fueron remitidos a Jesús antes de que tú los cometieras. Es decir, Jesús los pagó por ti antes incluso de que tú cometieras uno de ellos. Por eso es que el pecador no recibe el perdón de pecados, sino que recibe la remisión de pecados. Tus pecados, todos los que tú ibas a cometer, incluso en un futuro, suponiendo que tú todavía no naces, Jesús los llevó. Jesús pagó por esos pecados, ya los había pagado antes de que tú los cometieras. Por eso creemos que Jesús pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque incluso los pagó antes de que tú cometieras uno de ellos. ¿Sí? Entonces, una vez que tú ya eres creyente, que aceptas lo que Jesús hizo, que Él llevó tus pecados y pagó por ellos, entonces tus pecados ahora sí te son perdonados. Recibes el perdón de pecados. ¿Sí? Si no me entiendes ahorita espero más adelantito te lo voy a explicar un poco mejor. ¿Sí? Así que volviendo a Colosenses, o ahí mismo en Colosenses, el verso 13 y 14 del capítulo 1, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Entonces, muchas veces creemos que hemos sido redimidos de nuestros pecados, pero realmente no hemos sido redimidos de nuestros pecados. ¿Sí? Como creyente tú no has sido redimido o más bien sí, ya fuiste, más bien tus pecados ya fueron perdonados, tus pecados ya han sido redimidos, tú ya eres una persona redimida, pero no de tus pecados. Entonces, si no has sido redimido de tus pecados, ¿de qué fuiste redimido? ¿De qué fuiste redimido? Tus pecados ya fueron perdonados, sin duda alguna. En el momento en el que tú crees que tú eres un creyente, tus pecados han sido perdonados. Pero no fuiste redimido de tus pecados. Pero entonces, si no fuiste redimido de tus pecados, ¿de qué fue de lo que fuiste redimido? Muy bien, pues vamos a ver en Gálatas 3:13 de lo que fuiste redimido. Gálatas 3, capítulo 13. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
Porque está escrito: maldito todo el que sea colgado en un madero. Bien, Gálatas nos muestra que ha sido redimido de la maldición de la ley. Ha sido redimido de la maldición de la ley. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿O cuál es la maldición de la ley? Bueno, la maldición de la ley es el castigo por quebrantar la ley de Dios, por quebrantar la misma. La maldición de la ley es aquel castigo por quebrantar la ley. Es decir, Jesús te redimió del castigo que tú merecías por quebrantar la ley. Jesús te redimió de ese castigo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistía ese castigo? Para saber cuál es la maldición de la ley, bueno, pues tienes que ir a la ley para saber cuál es la maldición de la ley. ¿Sí? La ley es conocida como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que tenemos nosotros hoy en la Biblia. Los primeros 5 libros son llamados como Pentateuco, que fueron los que escribió Moisés. Ahí tienes la ley, puntualmente en Éxodo y en Deuteronomio tienes la ley, y también te muestra la maldición de la ley, es decir, la maldición que viene por quebrantar la ley. En Deuteronomio 28, si tú después quieres leer ese capítulo, te muestra todas las consecuencias o toda la bendición por obedecer la ley. Y después te muestra todas las consecuencias o la maldición por quebrantar la ley. Así que si tú lees toda la maldición de la ley, la maldición que viene por quebrantar la ley, tú te vas a encontrar resumidamente que consta principalmente de muerte espiritual. La maldición de la ley te trae muerte espiritual, te trae pobreza, te trae enfermedad y dolencias. Si tú la lees, te das cuenta que la pobreza está por parte de la maldición de la ley, no está por parte de la bendición. No está en la bendición por obedecer la ley, sino está del lado de la maldición. Lo que te quiero decir es que la pobreza no es una bendición de Dios. La pobreza no es una bendición de Dios. A lo mejor te suena raro que te lo mencione. A lo mejor pudiera darte risa que yo te esté mencionando que la pobreza no es parte de la bendición, sino que más bien es parte de la maldición. Pero realmente hay personas que creen que la pobreza es parte de la bendición, que Dios quiere que tú seas pobre, que a Dios le agrada que tú vivas como pobre, y lo relacionan con la humildad, ¿sí? Que si eres pobre es porque eres humilde, pero la pobreza está del lado de la maldición, no está del lado de la bendición, ¿sí? Entonces, igual la enfermedad y la dolencia. La enfermedad y las dolencias, por otro lado, muchas personas creen que Dios envía la enfermedad, que Dios es quien te manda los dolores, que Dios quiere que sufras para que aprendas algo, ¿no? Entonces, la enfermedad y las dolencias también están del lado de la maldición. Y si están del lado de la maldición, esto quiere decir en contra de como tal vez muchos piensan o muchos creen, que no viene de parte de Dios. La enfermedad, la dolencia, la pobreza no viene de parte de Dios, es parte de la maldición, y Dios no te la manda, Dios no te la pone en tu vida, Dios no quiere que la sufras o que la padezcas. ¿Por qué? Porque es parte de la maldición, y Dios lo que quiere para ti es bendición, ¿sí? Dios desea que te vaya bien, Dios desea que prosperes, que tengas salud, así como prospera tu alma, dicen las escrituras, ¿sí? Entonces, la muerte espiritual también es parte de la maldición de la ley. Primeramente, la muerte espiritual es la separación de Dios. La separación de Dios. La muerte, si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva, más bien Dios le dice a Adán y Eva, le dice: no coman de este fruto, porque ciertamente morirán. Ellos comieron, pero no murieron. ¿Por qué? Porque no se refería a una muerte por definición como el cese de la existencia, ¿no? Sino que se refería a la separación de Dios. No coman de este fruto, porque entonces se separarán de mí, quedarán separados de mí. A eso se refiere con muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando te separas de Dios.
Y cuando tú estás separado de Dios, prácticamente quedas a merced del enemigo. Cuando tú te separas de Dios, cuando Dios deja de ser quien gobierna tu vida, en ese momento no es que eres libre de Dios, sino que ahora quedas a merced, y ahora quien gobierna tu vida es Satanás. Sí, o sea, tú eliges para dónde te haces, ¿verdad? Tú eliges para dónde te haces, pero siempre va a quedar alguien que va a ser tu autoridad, alguien que va a tener el control sobre ti, ¿sí? Y por ejemplo, la separación de Dios primeramente es la muerte espiritual, y después es tener la naturaleza de Satanás. Cuando tú te separas de Dios, entonces entras a formar parte de la naturaleza de Satanás. Entonces, te decía que la muerte espiritual es separación de Dios y tener la naturaleza de Satanás. La escritura, como te decía en un principio, nos muestra que Satanás tiene poder, ¿sí? Que Satanás tiene autoridad, que Satanás gobierna, pero no gobierna sobre los hijos de Dios. No tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna potestad sobre el creyente, sobre el que es hijo de Dios. Tiene autoridad, tiene potestad sobre aquellos que no son creyentes, sobre aquellos que no son hijos de Dios, ¿sí? Así que si tú eres de esta idea como creyente, si tú tenías esta idea de que como creyente Satanás tenía autoridad sobre ti, bueno, quítala de tu mente, quítala de tu manera de pensar. No vuelvas a creer eso. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ti, ¿sí? Nada, ninguna. Jesús se la ha arrebatado por completo. Jesús se la ha arrebatado. Jesús le ha quitado toda autoridad. Es más, Satanás te tiene miedo a ti porque tú tienes la autoridad de Cristo, porque tú estás en Cristo. Cuando Satanás te ve a ti, ve a Cristo, por lo tanto te teme. Satanás puede hacerte daño, puede lastimarte, puede traer maldición a tu vida, de la misma manera que puede traer maldición a la vida de Jesús. Si Satanás no puede traer maldición a la vida de Jesús, entonces a ti tampoco. Si Satanás no puede tocar a Jesús, entonces tampoco te puede tocar a ti, porque tú estás unido a Cristo, estás unido a Jesús, ¿sí? Entonces, la naturaleza de Satanás es mentira, es muerte, ¿sí? La escritura dice que Satanás, que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Esa es su naturaleza. La escritura dice que él es el padre de la mentira, que él ha sido homicida desde el principio. Esa es su naturaleza, y tú no tienes la naturaleza de Satanás. Amén. Tú no la tienes. Tú tienes la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es amor, es vida eterna. En una ocasión Jesús dijo: ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que si alguno se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. La escritura, Jesús les dijo de esta manera: ustedes han escuchado que fue dicho, es decir, la ley dice, no matarás, porque aquel que mate será culpable de juicio, no será condenado a juicio. Mas yo les digo que si ustedes están enojados, se molestan contra sus hermanos, contra su prójimo, entonces son culpables de juicio. ¿Qué está diciendo? Y a su hermano, su prójimo, también abarca la hermana, la prima, la tía, la suegra y quien sea. Abarca, o sea, la escritura dice que si tú te enojas, si aunque sea te enojas contra tu hermano, entonces que Jesús mismo les da esta enseñanza, ¿no? Entonces ustedes serán culpables de juicio, o también vendrá un juicio, ¿no? Y después llega un momento en que los religiosos quieren condenar a Jesús. Los religiosos quieren matar a Jesús. Los religiosos planeaban matar a Jesús. Y los religiosos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: no, ustedes son de su padre el diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
pero ustedes son de su padre el diablo porque hacen las obras. Es decir, ¿qué querían hacer los religiosos? Querían matar a Jesús. La escritura dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. Así que tú no tienes la naturaleza de Satanás. Tú no eres de los que se enoja o de los que guarda resentimiento contra su hermano. Sí, tú tienes la naturaleza de Dios. Tú eres de los que aman. Tú eres de los que tienen vida y de los que la tienen en abundancia. Tú eres los que traen vida a las demás personas. Tú eres de los que cambian el ambiente en un momento, en un ambiente de tristeza, en un ambiente de muerte, en un ambiente de juicio. Tú eres de los que cambian porque tú tienes la naturaleza de tu Padre y tu naturaleza es amor, gozo, es paz, es alegría. Amén. Así que no vuelvas a creer tal cosa como que Satanás tiene dominio sobre ti, porque no lo tiene. Jesús te ha redimido de la maldición de la ley. Jesús te ha redimido. Jesús te ha hecho libre de toda maldición. ¿Sí? Tú estás vivo y tienes vida en abundancia. ¿Sí? La escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Tú ya no eres igual, tú no eres diferente. A lo mejor tú puedes decirme, Ivanué, yo soy creyente, pero realmente no ha habido ningún cambio en mi vida. Yo sigo siendo la misma persona. No, claro que no. Claro que no. Deja de verte de esa manera. Tú eres alguien diferente. Ahora tienes la naturaleza de Dios. ¿Sí? Has sido trasladado al reino del Hijo amado de Dios. Satanás ya no tiene más autoridad sobre ti. Has sido liberado de toda autoridad, de toda potestad del enemigo. Has sido redimido por la sangre de Cristo. Eres alguien nuevo, eres una nueva persona. Debes de verte así. No eres igual, ya no eres el mismo que antes. Amén. Así que constantemente deberías repetirte esto. Ya no soy el mismo, tengo la naturaleza de Dios. Tengo la naturaleza de Dios. Tengo la vida eterna, tengo vida, tengo amor para dar a los demás. ¿Sí? He sido liberado de la autoridad que tenía sobre mí el enemigo. He sido redimido. He sido trasladado al reino de Jesús. Entonces, si en el cielo hay enfermedad, entonces en el reino del amado Hijo de Dios, es decir, en el reino de Cristo, también hay enfermedad. Si hay pobreza en el cielo, entonces también hay pobreza en el reino de Cristo. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿lo hay? ¿Acaso ustedes creen que lo hay? ¿Que hay pobreza en el cielo? ¿Que hay enfermedad en el cielo? ¿Que hay tristeza? ¿Que hay depresión? ¿Que hay ganas de quitarse la vida? ¿Que hay enojo? ¿Que están enojados unos contra otros? ¿Que todo el tiempo se están peleando, están molestos? No, ¿verdad? Entonces tampoco en el reino de Dios, tampoco viene de Dios. La enfermedad, la pobreza, la muerte, no viene de parte de Dios. Entonces, como te decía, la naturaleza de Dios es vida, es amor, es la vida eterna. Volviendo a este versículo, Colosenses 1, 13 y 14, me gustaría que podamos dividir este versículo. Podamos dividir en tres partes, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Primero, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Segundo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tercero, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, o como les decía, la remisión de pecados. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿de qué nos ha redimido? ¿De qué nos ha librado? Bueno, nos ha librado de toda autoridad que el enemigo tenía sobre ti. ¿De qué nos ha redimido? Bueno, nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Tú ya no estás más bajo maldición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué si yo soy creyente, o por qué los creyentes, por qué hay tantos cristianos que no tienen esa vida, que no viven de esa manera, que son atacados constantemente por el enemigo con enfermedad, con
con enfermedad, con, no sé, con depresión, constantemente es atacada la familia, los hijos, las relaciones, etcétera, etcétera, económicamente. Bueno, pues quizás porque no conocen sus derechos como hijos de Dios. Es muy importante que tú conozcas tus derechos como hijo de Dios. Muy importante, ¿sí? Quizás no conoces tus derechos como hijos de Dios. Quizás nunca antes te los habías dicho, o simplemente no lo crees, simplemente no crees en tus derechos como hijos de Dios. Pero bueno, yo te estoy mostrando tus derechos como hijos de Dios. Te estoy mostrando cómo es que tú fuiste redimido de la maldición de la ley y cómo el enemigo no tiene más autoridad sobre ti y que lo único que tienes que hacer es creerlo para que sea así. Amén. Tienes que creerlo. Tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Tú no tienes que llegar arrastrándote a Dios, ofreciendo sacrificios o prometiéndole cosas a Dios o suplicándole: Padre, por favor, te pido que me ayudes. Por favor, Padre, te pido con esta situación, mira a mi hijo. No, tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Tú eres parte de la familia de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, sus hijos llegan con ustedes? Ustedes a lo mejor están por ahí viendo la tele, estás por ahí sentado viendo la tele, seas mamá, seas papá, y llega tu hijo y te dice: oh Padre, alabado seas, misericordioso Padre, te pido por favor, este humilde hijo tuyo te pide que si por favor me das 10 pesos. ¿Verdad que no? Yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado así con nuestros padres, ¿no? Se están riendo a lo mejor, y sí, por ahí alguno sí le llega así, ¿ah? Luego me dicen, chicos, a ver quién es ese papá. No se crean. Bueno, porque tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes que llegar arrastrándote y suplicándole. Tú eres parte de la familia de Dios. Eres amado, eres especial, eres favorecido, ¿sí? Has sido redimido, has sido librado. No tienes que vivir como un esclavo, ¿sí? No tienes que vivir como alguien que está sujeto a servidumbre. No eres un esclavo, eres un hijo, eres parte de la familia de Dios. Así que has sido librado de toda autoridad. Como te decía, el enemigo tiene autoridad, pero tiene autoridad sobre todo aquel que no cree. Tiene autoridad sobre todo aquel que no cree, ¿sí? Así que, como te decía, la enfermedad, la escasez, las carencias vienen de parte del enemigo, no vienen de parte de Dios, ¿sí? Dios no te redimió no te redimió del pecado, sino que te redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Te ha redimido de la maldición de la ley. Muchas personas por ahí se preguntan: entonces, ¿por qué Dios permite la maldad? Entonces, ¿por qué Dios no acabó con los pecados? ¿Por qué Dios no acaba con los pecados de las personas? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? Bueno, porque si tuviera que acabar con la maldad, les decía en la mañana, quizás empezaría con alguno de los que estamos aquí, ¿no? Quizás empezaría conmigo, ¿no? Si fuera que tuviera que acabar con todo aquello que es malo, con los que hacen cosas malas, pues quizás empezaría conmigo, con alguno de los que estamos aquí, ¿no? Pero Dios definitivamente acabó con el pecado, ¿sí? Tu pecado ya no tiene más autoridad sobre, es decir, tú ya no puedes sentirte culpable, ya no deberías sentirte culpable, condenado por lo que haces, porque eso ya fue pagado. ¿Recuerdas que te comenté que tus pecados fueron remitidos hacia Él? Él pagó, Él los llevó. Entonces, Dios no te redimió del pecado. ¿Por qué? Porque entonces te hubiera quitado lo que es el libre albedrío, te hubiera quitado lo que es la libertad de elegir. La Escritura dice: te he dado a elegir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, te he dado a elegir. Y después dice: elige pues la bendición. Cuando estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les dijo: pueden comer de todo árbol que está en el huerto. Hasta ese momento Adán y Eva no tenían libre albedrío.
hasta ese momento ellos no podían elegir. ¿Por qué? Porque no les quedaba otra opción más que comer de todo árbol que hay en el huerto. Es decir, ellos no tenían otra opción. Dios ya lo había decidido, vas a comer de todo el árbol y te aguantas, ¿no? No tienen la libertad para elegir. Pero después les dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento está entrando el libre albedrío para el ser humano. La decisión, la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Puedes comer de todo lo que hay en el huerto, ¿sí? Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, entonces Adán y Eva pueden elegir, tienen libertad. ¿Por qué? Porque Dios les creó conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Si no los hubiera hecho con esa libertad, entonces lo que Dios tendría fueran robots, ¿sí? Fueran robots que se tienen que aguantar a hacer lo que Dios ha determinado y ya está. No puedes elegir, no puedes tomar otra decisión. Entonces, por lo tanto, no serías a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes libertad, no puedes elegir. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos se levantaran todos los días como relojitos porque están programados, porque no tienen otra opción y les dijeran, papi te amo, mami te amo, buenos días? Y al otro día igual, a la misma hora, papi te amo, mami te amo, buenos días. Papi te amo, mami. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción, porque tienen que hacerlo así, ¿no? Yo creo que a nadie, a todos yo creo que les gusta o es más hermoso, se siente mejor. Es muy especial cuando tu hijo, tu hija, de la nada llegan y te abrazan y te dicen te amo, de la nada te abrazan y te dan un beso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen esa libertad para hacerlo, tienen la libertad para expresarlo. Pues Dios quiere que sea igual, que tú tengas esa libertad para amarlo, que no seas como un robot que está programado para amar a Dios, sino que tengas esa libertad para amarlo, que tú puedas elegir, que tú puedas decidir amarlo y entregarle tu vida, ¿sí? Así que por eso te digo que la enfermedad, que el castigo, la tristeza, la depresión, etcétera, etcétera, no vienen de Dios. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Después dice, pero yo he venido, Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Entonces, cada creyente ha sido liberado, ha sido libre de la autoridad de Satanás. Pero Satanás, como te decía, sigue gobernando y sigue teniendo autoridad y dominio sobre aquel que no es creyente o sobre aquel que no cree en lo que Jesús ha hecho por ti. Aquel que no cree en sus derechos como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí mismo, en el verso 14, Colosenses 1, verso 14, dice, en quien tenemos, es decir, tiempo presente, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, tú tienes esa redención ahora, es tu derecho, has sido redimido, has sido libre de la maldición de la ley. Ninguna maldición puede tocar tu cuerpo, ninguna maldición puede tocar tu vida. Recuerda en el Salmo 91, ninguna plaga tocará mi morada. ¿Por qué? Porque las plagas, la enfermedad, la maldición son parte de la maldición de la ley. Son parte de la maldición y tú has sido redimido de esa maldición, es decir, has sido librado. No puede ser tocado, es tu derecho como hijo de Dios, ¿sí? No es que te lo ganaste, es tu derecho a través de Jesús. Jesús lo ganó para ti, es un regalo, es gracia, ¿sí? Así que constantemente deberías repetirte, ¿sí? Tengo redención. He sido librado de la autoridad de Satanás. Satanás no tiene ningún dominio sobre mí. He sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Soy parte de la familia de Dios. Tengo redención en Cristo Jesús. Constantemente deberías repetirte eso. No permitas que un pensamiento te quiera condenar. No permitas que algún pensamiento quiera hacerte sentir mal. No permitas que algún pensamiento te haga creer, porque precisamente el enemigo quiere que creas, sí, que es Dios quien te manda la enfermedad. ¿Por qué? Porque Él es padre de mentira, ¿sí? Él quiere que creas que Él tiene dominio sobre ti.
Satanás quiere que tú creas, que el creyente crea que él tiene dominio sobre ti. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que creas eso? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Él se porta como un bravucón, pero es alguien muy pequeñito que no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo de ti, tiene miedo de que tú creas en tus derechos, tiene miedo de que tú creas quién eres en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que deberías de creerlo, deberías repetírtelo constantemente. Soy redimido, soy amado, he sido librado de toda maldición. Satanás no tiene más autoridad sobre mí. He sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ha sido trasladado al reino de su amado Hijo? Es decir, que si tú has pasado del reino de Satanás, donde Satanás tenía dominio, y ahora has pasado al reino de Jesucristo, quiere decir que ahora la autoridad o quien tiene dominio es Jesucristo. Perdón, que ahora Jesucristo es quien tiene la autoridad y el dominio. ¿Sí? La Escritura dice en segunda de Corintios 5, 17 y 18, dice que tú eres una nueva criatura, ¿sí? Que tú eres una nueva persona. Y como una nueva criatura, como una nueva persona en Cristo Jesús, ahora eres parte del cuerpo de Cristo. La cabeza representa autoridad, ¿sí? Ahora tú eres parte del cuerpo de Jesucristo. Que también el cuerpo de Jesucristo es una nueva creación. Es una nueva criatura, donde Jesús, Cristo, es la cabeza del cuerpo. Es la cabeza del cuerpo. Y como te decía, si Satanás puede hacerle algo a Cristo, quien es la cabeza, o más bien Satanás no puede hacerle nada a Cristo, que es la cabeza, no puede tocarle, ni siquiera puede enfrentarlo, no tiene poder, no tiene autoridad. Él ya fue destruido, toda autoridad le fue quitada. Así que si Él es la cabeza y tú eres parte del cuerpo, de su cuerpo, entonces eso significa que Satanás no puede hacerle nada, no puede tocar a ningún miembro del cuerpo de Cristo. No tiene ninguna autoridad, no tiene nada. Tú eres parte, eres un miembro del cuerpo de Cristo, eres una nueva criatura, parte de un nuevo cuerpo, a quien se le ha dado autoridad, a quien se le ha dado el poder que levantó a Jesús de la muerte, vive en ti. Está dentro de ti como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que Él no tiene autoridad, más bien Él te tiene miedo y por eso no quiere que sepas tus derechos como hijo de Dios, que has sido redimido y has sido liberado de toda maldición que trae la ley. ¿Sí? Romanos capítulo 6, verso 14, por favor. Romanos 6, versículo 14. Dice la Escritura: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque ya no están bajo la ley, es decir, bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia. Es decir, están ahora en el reino de Cristo Jesús, están bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, el pecado, como te decía, el pecado es todo aquello que te hace mal. Podríamos decir que el pecado es un sinónimo de Satanás. Entonces, podemos leer este versículo así: porque Satanás no tendrá dominio, no tendrá autoridad sobre ustedes, porque ya no están bajo la maldición de la ley, sino que ahora han sido trasladados al reino de Cristo Jesús. Ahora están bajo la gracia. ¿Sí? ¿Cuál es la manera en que Satanás tiene autoridad sobre ti, sobre mí? Cuando tú, en lugar de estar en el reino de Cristo Jesús, bajo la gracia, entonces estás bajo la ley, bajo la maldición de la ley, creyendo incorrectamente. Cuando no crees en quién tú eres en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando vives de acuerdo a la ley, cuando quieres esforzarte por no ser maldecido, cuando quieres ganarte la bendición, ¿sí? Entonces pasas
pasas a estar bajo la gracia en el reino de su amado Hijo, a estar bajo la ley, bajo el dominio de Satanás. ¿Sí? Entonces, aquí te dice, te lo vuelvo a leer de esa manera, parafraseando un poco, porque Satanás no se enseñoreará, no tiene ningún dominio sobre ti como creyente, porque ya no estás bajo la maldición de la ley, sino que estás bajo la gracia, has sido trasladado al reino de su amado Hijo de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Sí, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ti. Nada, ninguna. La misma que el faraón tenía después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Esa es la misma autoridad que Satanás tiene sobre ti, es decir, ninguna. Ustedes recuerdan esta historia, ¿no? Recuerdan esta historia cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, ¿sí? Pero ellos todavía no habían sido liberados completamente hasta que cruzaron el mar Rojo, ¿sí? Dice la escritura, o bueno, Egipto es una representación del mundo. Egipto es una representación del mundo. Faraón es una representación de Satanás, de la autoridad. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaba bajo la autoridad de Faraón, ¿sí? Estaba bajo la autoridad de Faraón. Pero Moisés, o Dios, le habla a Moisés por medio de una zarza y le dice que libera al pueblo. Moisés libera al pueblo, pero todavía el pueblo no estaba completamente en libertad hasta que se encontraron al Mar Rojo. Faraón venía con su ejército tras ellos y el Mar Rojo del otro lado. No tenían escapatoria, ahora sí que estaban entre la espada y la pared, ¿sí? Entonces, Faraón venía tras ellos, los estaba persiguiendo. Pero ustedes saben la historia, Dios abre el Mar Rojo por medio de Moisés y el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo. Después, más adelante, las aguas se cierran y devoran a todo el ejército de Egipto, devoran a todo el ejército. En ese momento, cuando todo el ejército es devorado y ellos cruzaron por completo el Mar Rojo, Dios les estaba diciendo, Faraón no tiene más dominio sobre ustedes. Faraón no tiene más autoridad sobre ustedes. Yo le he destruido. Dice que el ejército del faraón junto con sus carros y sus caballos fueron devorados por el mar, ¿sí? Así que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ustedes. La escritura dice, la historia dice que el pueblo de Israel fueron bautizados en Moisés, por medio de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo. Es decir, es una representación del bautismo en agua, ¿sí? Y después dice que fueron bautizados también en la nube, que es una representación del Espíritu. Es una representación del Espíritu. Fueron bautizados en el agua y en el Espíritu. En ese momento ellos eran un pueblo de Dios, completamente libres. Ahora eran el pueblo de Dios. Dios los había trasladado de la esclavitud a la libertad, de la autoridad de Faraón a la autoridad de Dios. Ahora eran su pueblo. Él los cuidaba, Él los guiaba. Ellos no tenían que preocuparse por nada. Él los alimentaba, Él les proveía, Él les ponía una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Sus ropas no se desgastaban, sus sandalias no se desgastaban. Todos los días tenían que comer, caía maná del cielo, les daba de beber. ¿Qué hacían? Solamente tenían que seguirlo, ¿sí? De igual manera tú solamente tienes que creerlo. Has sido liberado de toda autoridad de Satanás. No tiene más autoridad sobre ti. Eres parte de un nuevo cuerpo. Eres una nueva criatura, ¿sí? Olvídate de lo pasado. Todo fue enterrado, todo fue devorado por el poder de Dios. Todo tu pasado, tus pecados, ha sido redimido de la maldición de la ley, ¿sí? Eres parte del pueblo de Dios. Eres un hijo de Dios. Has sido trasladado a su reino. Amén. Todas las bendiciones de Dios son tuyas. Es tu derecho. Amén. Solo tienes que creerlo. Bien. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 y 18.
Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son todas esas cosas viejas? Tus pecados han pasado, tus errores han pasado, todos tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuro. Eres un hijo de Dios, eres una nueva criatura, eres justo, eres santo, eres limpio. Sí, has sido hecho nuevo. El verso 18 dice: y todo esto proviene de ti. Todo esto tú lo has conseguido. No, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿sí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, al que no conoció pecado. Al verso 21, perdón. Vamos al verso 21 ahora. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así que, como te mencionaba, eres parte de un nuevo cuerpo. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Él tiene el dominio, Él tiene la autoridad, y tú eres parte de su cuerpo. Satanás no puede tocar el cuerpo de Cristo, ¿sí? La autoridad le ha sido delegada. La Escritura dice que la autoridad Dios se la ha entregado a la iglesia. Tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Tienes autoridad, tienes toda la autoridad para hablarle a tu adversario, para hablarle a la enfermedad, para hablarle a la escasez y decirle: tú no tienes ningún derecho de tocar mi cuerpo, tú no tienes ningún derecho de tocar mi morada, tú no tienes ningún derecho de estar aquí. Yo he sido redimido de toda maldición, he sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy parte de la familia de Dios, soy una nueva criatura, soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es algo que constantemente debes recordar y debes repetir. Dice que ha sido hecho justicia de Dios en él. No dice que tienes justicia, tienes un poco de justicia. Dice que tú has sido hecho justicia de Dios en él. Es decir, que Dios hizo su justicia en Cristo. Dios se creó su justicia en Cristo Jesús. Y si tú estás unido a Cristo Jesús, entonces tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres justo. No tienes un poco de justicia. No tienes justicia de vez en cuando. A veces, cuando vienes a la iglesia, cuando haces algo bien o tienes algunas buenas obras. No, tú has sido hecho la justicia de Dios. Dios mismo se hizo su justicia en Cristo. Y tú estás unido a Cristo, lo que significa que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa qué significa esa justicia? ¿Qué significa la justicia? Bueno, tener la justicia es tener esa habilidad como hijo de Dios, ¿sí? Tener ese privilegio de estar delante del Padre sin culpa, sin condenación, sino con la misma libertad y confianza con la que Jesús se presenta delante del Padre. Con la misma confianza, con la misma libertad que con la que Jesús está delante de Dios, libre de toda culpa, libre de toda condenación. Con esa misma libertad tú te puedes acercar a Dios sin culpa, sin condenación, con completa libertad. Sí, la Escritura dice: acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Puedes acercarte confiadamente. Amén. Porque tú eres la justicia de Dios, tienes todo el derecho. El velo se ha rasgado. Tienes acceso directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Puedes estar ahí. Amén. Así que Dios ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Quizás más adelante, bueno, no quizás,
Próximamente este tema yo creo que se va a extender un poquito, quizás 2 o 3 enseñanzas más, porque es algo que debemos de tener muy en claro. Es algo que tenemos, es un derecho que tú debes de saber. Tienes ese derecho, ¿sí? Entonces con una enseñanza no es suficiente, ¿sí? Así que 1 Corintios capítulo 1 verso 30 dice así: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús, mas por el Padre lo decidió así, Él quiso que así fuera, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho por Dios, tú has sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Si tú has sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, es decir, en ti está la sabiduría. Tú eres justo, has sido justificado. Tú eres justo, tú has sido redimido, en ti está la redención. Tú has sido santificado, eres santo por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, tú tienes la justicia de Dios. Es decir, es como si te pusieras el traje de Jesús. Y en el momento en el que el enemigo te ve, en el momento en el que Satanás te ve, no puede hacer la diferencia entre Cristo y tú, porque tú estás vestido con esa justicia. Tú estás vestido con esa santidad. Tú estás vestido con esa sabiduría. Tú has sido redimido, tienes esa redención. La maldición de la ley no puede tocar tu vida. Amén. Has sido redimido. Recuérdalo todo el tiempo. Recuerda todo el tiempo eso. Eres justo, eres santo, eres redimido. Has sido trasladado al reino del Hijo. Sí, has sido liberado de toda autoridad que el enemigo tiene sobre ti. Sí, tienes autoridad. Eres parte del cuerpo de Cristo. Has sido hecho una nueva criatura. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Vamos a darle gracias por lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Padre, te damos gracias porque nos has redimido. Gracias porque nos has liberado de la maldición de la ley. Nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque somos bendecidos. Porque las bendiciones nos persiguen y las bendiciones nos alcanzarán. Porque hemos creído en ti, el único Dios verdadero, y en tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado por cada uno de nosotros. Creemos, Señor, creemos que el enemigo no tiene más autoridad sobre nosotros. Creemos que nos has trasladado al reino de los cielos. Creemos que hemos sido redimidos por tu sangre. Creemos que hemos vencido al mundo. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú has vencido. Por lo tanto, nosotros hemos vencido. Somos parte de ti. Somos parte de tu cuerpo y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Has sido redimido. Has sido librado de la maldición de la ley. Amén. Ya no estás más bajo la maldición de la ley. Ahora estás bajo la gracia. Estás en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, porque tú miras nuestro corazón. No miras la cantidad, sino miras la alegría con que nosotros te damos, Señor. Conocemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor venga, te encuentre a ti y a mí, disfrutando de su gracia, disfrutando de la redención y siendo libres de la maldición de la ley. Los que así lo creemos decimos amén y
Amén. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos.